La noche se cernía sobre el mundo, oscura y silenciosa, cuando un grupo de amigos se reunió en la casa de Clara para celebrar lo que parecía ser una noche como cualquier otra. Era una mansión antigua, situada en las afueras del pueblo, rodeada por un espeso bosque que la aislaba del resto del mundo. Las paredes de la casa, cubiertas por capas de polvo y tiempo, parecían susurrar historias olvidadas mientras los amigos se instalaban en el amplio salón, decorado con muebles antiguos y espejos que reflejaban un tiempo ya muerto. La atmósfera estaba impregnada de una melancolía inexplicable, y aunque el aire era denso, se percibía un sentimiento de anticipación entre los presentes. El plan original era sencillo: música, algunas bebidas y una noche de diversión. Pero las cosas tomaron un giro inesperado cuando Andrés, uno de los amigos más extrovertidos, mencionó que había invitado a alguien más. Era un conocido de su trabajo, alguien con quien había coincidido en un par de ocasiones y que había mostrado interés en asistir a la fiesta. Nadie sabía mucho sobre él, solo que su nombre era Leo, un hombre misterioso que nunca parecía encajar del todo en las conversaciones. La intriga comenzó a crecer entre el grupo. Al principio, algunos se mostraron reacios, dudando sobre la idoneidad de invitar a alguien desconocido, pero la mayoría aceptó sin mucho más que una ligera queja. Después de todo, era solo una persona más entre los demás, y Andrés había insistido tanto que no parecía haber razón para rechazarlo. Cuando Leo llegó, el grupo se detuvo por un momento. Su presencia era extraña, no solo por lo inesperado de su llegada, sino por algo más profundo, un aire inquietante que parecía emanar de él. Su forma delgada, vestida con ropa oscura, era casi etérea, como si no perteneciera del todo a ese lugar. Tenía el rostro pálido, como si una sombra invisible lo hubiera cubierto, y sus ojos, profundos y penetrantes, se movían de una forma que dejaba la sensación de que observaban más allá de lo que estaba presente en la sala. Su mirada era intensa, pero a la vez vacía, y su sonrisa, que apenas se asomaba, no transmitía ninguna calidez. Aunque sus saludos fueron cordiales, un silencio incómodo se instauró entre los amigos. Nadie podía decir con certeza qué era lo que causaba esa sensación extraña, pero algo en el ambiente había cambiado. Clara, la anfitriona, trató de mantener la atmósfera ligera y divertida, sugiriendo música y bebidas para romper el hielo. Los demás se unieron a la conversación, intentando hacer sentir a Leo como uno más, pero algo no encajaba. Había algo oscuro en su presencia, algo que parecía alterar el equilibrio de la fiesta. Mientras la música comenzaba a sonar, con el retumbar de los bajos llenando el espacio, una sensación extraña comenzó a pesar sobre la casa. El sonido parecía distorsionarse en algunos rincones, creando una ligera sensación de incomodidad. Pero nadie lo mencionó. Estaban demasiado ocupados en sus propios pensamientos y en tratar de incluir a Leo en las conversaciones, aunque él siempre se mantenía al margen, observando en silencio. El reloj marcaba las primeras horas de la madrugada cuando las luces de la casa, de forma inesperada, titilaron brevemente. Nadie lo mencionó, pero todos lo notaron. Fue un pequeño destello, como si la energía de la casa misma comenzara a decaer. Aunque intentaron restarle importancia, el ambiente comenzó a tornarse más pesado, como si las paredes respiraran lentamente, con una presión invisible que aumentaba a medida que pasaba el tiempo. A medida que avanzaba la noche, el comportamiento de Leo se volvía aún más peculiar. Sus movimientos eran lentos, casi como si estuviera completamente desconectado de la realidad que lo rodeaba. A veces se quedaba quieto en un rincón, observando con una fijación tan intensa que parecía hipnotizar a cualquiera que se acercara. Su presencia parecía ser más notoria a medida que la oscuridad se iba sentando en la casa, como si se alimentara de la quietud de la noche. Y así, sin que nadie lo advirtiera, la atmósfera de la fiesta comenzó a cambiar. Los amigos reían, pero había algo forzado en sus risas. La música, que antes parecía ser la protagonista, ahora parecía distorsionada, como si se desvaneciera en un eco lejano. La casa, por un momento, parecía estar viva, como si las paredes mismas respiraran junto a ellos, y los ecos del tiempo antiguo comenzaban a despertar. Nadie sabía si era el ambiente o si era Leo, pero la sensación de que algo no iba bien comenzó a crecer entre ellos. Lo que al principio fue una noche de diversión, ahora se estaba convirtiendo en una pesadilla que ni siquiera ellos podían comprender del todo. Lo que estaba por venir, sin embargo, nadie lo imaginaba. A medida que la noche avanzaba, las luces de la mansión comenzaron a titilar más frecuentemente, provocando que los murmullos y las risas se volvieran más tensos. Nadie lo mencionó, pero todos lo notaron, el aire se volvió más denso,
como si la casa misma estuviera respirando a un ritmo más lento y pesado. La música, que antes había sido un acompañamiento alegre, ahora se sentía extraña, como si los altavoces distorsionaran las melodías, creando una especie de zumbido incomodante. El tiempo parecía dilatarse, y la atmósfera adquirió una sensación de opresión difícil de ignorar. Todos intentaron seguir adelante, pero algo los mantenía alertas, con la sensación constante de estar siendo observados. Leo, siempre distante, comenzaba a actuar de manera aún más extraña. Se retiraba en silencio a un rincón de la habitación, observando a los demás con su mirada fija, casi inquietante. En esos momentos, el grupo se sentía incómodo, como si, en su presencia, el espacio se volviera más pequeño, como si la propia casa los estuviera rodeando. Nadie quería acercarse demasiado a él, pero tampoco se atrevieron a pedirle que se fuera. Después de todo, Andrés había sido el que lo había invitado, y parecía de mala educación cuestionar su decisión. La primera señal real de que algo andaba mal llegó cuando Marta, una de las amigas más cercanas de Clara, se levantó para ir al baño. Al pasar junto a la ventana del pasillo, vio algo que la hizo detenerse en seco. Leo estaba allí, mirando fijamente hacia el exterior, sus ojos clavados en la oscuridad del bosque. No era solo que miraba, parecía estar observando algo más allá de lo visible, como si estuviera comunicándose con algo que nadie más podía ver. Su expresión era inexpresiva, pero había algo perturbador en ella, como si estuviera absorbiendo la energía de la oscuridad misma. El frío se apoderó del pasillo, de repente, un susurro bajo y distante atravesó el aire. Marta se giró rápidamente, sintiendo el vello de su nuca erizarse. El susurro provenía de ninguna parte, un murmullo que no lograba entender pero que la hizo sentir una incomodidad indescriptible. Intentó ignorarlo y apresuró el paso hacia el baño, pero la sensación de que algo estaba mal no la dejó. Cuando regresó, notó que los demás también parecían nerviosos, aunque nadie decía nada. El ambiente ya no era el mismo. Entonces, los sucesos extraños se intensificaron. La puerta principal, que antes había permanecido cerrada, comenzó a golpear contra el marco, como si alguien o algo tratara de abrirla desde el otro lado. Clara, con el corazón acelerado, se acercó a verificar, pero al tocar el pomo, el sonido cesó de inmediato. La casa parecía más silenciosa que nunca, como si hubiera dejado de funcionar, como si todo lo que quedara fuera la respiración profunda de algo invisible. Poco después, las luces se apagaron por completo. En ese momento, una oscuridad total envolvió la mansión. No había ni un solo resquicio de luz, como si todo lo que hubiera sido visible ahora se hubiera sumido en una neblina negra. Los amigos se agruparon en el centro del salón, con los teléfonos móviles en las manos, pero ni la luz de sus pantallas parecía atravesar la oscuridad. El aire se había enfriado de forma radical, un frío que calaba los huesos, que congelaba las manos. En medio del caos, las voces de los amigos se mezclaban en un murmullo de confusión, tratando de entender qué estaba pasando. Fue entonces cuando el susurro se repitió, más cercano, más claro. Esta vez, no venía de ninguna parte en particular, sino de todas partes. Como si alguien estuviera hablándoles desde las paredes, desde el techo, desde las sombras. Nadie se atrevió a moverse. En ese momento, Clara sintió que algo o alguien se había acercado demasiado. La sensación de ser observada era abrumadora, y cuando miró hacia el rincón más alejado del salón, vio la silueta de Leo, de pie, inmóvil. Su figura parecía desdibujada, como si la luz de sus teléfonos móviles no pudiera alcanzarlo, como si él mismo estuviera hecho de oscuridad. Y lo peor de todo, fue que su rostro estaba diferente, más alargado, más sombrío, con una sonrisa torcida que no parecía humana. En ese instante, los amigos comenzaron a sentir que algo no solo estaba mal con la casa, sino con Leo. Algo en su presencia era demasiado fuerte, demasiado antiguo. Y, sin embargo, todavía no comprendían la verdadera naturaleza del peligro que los acechaba. La casa, el bosque, Leo, todo parecía entrelazado en una oscuridad más profunda de lo que podían entender. Y lo peor de todo, era que el tiempo parecía estar corriendo en su contra. Algo estaba a punto de suceder, algo que cambiaría para siempre el destino de todos. La tensión en la mansión alcanzó su punto máximo cuando la oscuridad se hizo aún más densa, como si la misma casa estuviera inhalando, absorbiendo toda la luz y el aire. Los amigos, paralizados, sentían como el miedo comenzaba a apoderarse de ellos, y el susurro, ahora mucho más claro, los envolvía.
No podían distinguir las palabras, pero el tono era casi reconfortante, como si algo los estuviera llamando desde un lugar lejano, prometiendo algo, pero a la vez advirtiéndoles de un destino oscuro. Los teléfonos móviles seguían sin funcionar, y la esperanza de ver algo, de escapar de alguna forma, se desvaneció. De repente, Leo dio un paso hacia adelante, su figura difusa deslizándose con una fluidez antinatural. Su rostro, ya de por sí extraño, ahora mostraba una expresión completamente deshumanizada. Su piel parecía casi translúcida, como si ya no fuera carne, sino algo mucho más viejo, más oscuro. Los amigos, temblando, intentaron retroceder, pero algo les impedía moverse, como si el suelo los hubiera atrapado. Nadie pudo gritar, nadie pudo hablar. El miedo les cortaba la garganta. Leo, sin prisa, empezó a hablar, sus palabras saliendo en un susurro que resonaba en la mente de cada uno de ellos. «Ustedes están aquí porque yo los traje», murmuró, su voz no de este mundo, como si viniera de una grieta en el tiempo mismo. La casa, el bosque, todo forma parte de este ciclo. Ustedes son parte de él ahora. Cada palabra era como un eco que retumbaba en sus cabezas, provocando una sensación de vértigo y desesperación. Nadie entendía lo que decía, pero todos sentían en lo profundo de su ser que estaban atrapados en algo mucho más grande de lo que podrían haber imaginado. Y entonces, el grupo comprendió que no era la casa lo que los estaba atrapando, sino Leo. Él no era un hombre ni siquiera una entidad humana. Era una fuerza, una presencia que se alimentaba del miedo, que usaba las casas, los bosques, los momentos de oscuridad para atraer a sus víctimas y devorar sus almas. Leo no estaba allí por accidente, era la manifestación de algo mucho más antiguo, más poderoso, que había estado esperando por generaciones. El primero en sucumbir fue Andrés, el que había invitado a Leo. De un solo vistazo, su cuerpo comenzó a convulsionar, y un grito ahogado se escapó de su garganta. Su piel se volvió gris, y en un parpadeo, desapareció, como si se hubiera desvanecido en el aire. Los demás intentaron correr, pero la puerta, que antes parecía ser la salida, se cerró de golpe con un estruendo ensordecedor, como si la propia casa decidiera sellarlos dentro para siempre. Clara, aterrada, miró a su alrededor y vio que los rostros de sus amigos comenzaban a desvanecerse en las sombras. Marta fue la siguiente en caer. Un solo toque de Leo sobre su hombro la hizo caer al suelo, su cuerpo inmóvil y vacío. Con cada alma que se desprendía, la sombra de Leo crecía, tomando forma, convirtiéndose en algo mucho más grande, más fuerte. El grupo estaba siendo devorado, uno por uno, y no había forma de escapar. Cuando Clara finalmente intentó abrir una ventana para huir, la oscuridad la envolvió por completo. La sensación de desesperación la inundó cuando se dio cuenta de que estaba completamente sola. Las luces de su teléfono parpadearon una última vez antes de apagarse. La oscuridad la tragó, y al abrir la puerta, se encontró fuera de la mansión. Pero el paisaje había cambiado. Ya no estaba en el bosque conocido, ni en el pueblo. Se encontraba en un lugar extraño, oscuro y cerrado, una extensión infinita de árboles que no pertenecían a ningún lugar que pudiera recordar. Un suelo húmedo y frío la rodeaba, y el aire estaba pesado, como si hubiera algo más allí con ella. Un murmullo bajo comenzó a rodearla, y al levantar la vista, vio la figura de Leo, ahora una sombra sin forma definida, que se acercaba lentamente, como un depredador que finalmente había encontrado su presa. Clara intentó correr, pero el bosque parecía no terminar nunca. Cada paso que daba la hundía más en la oscuridad. Ya no había caminos, ni esperanza. El susurro de Leo era más fuerte que nunca, y antes de que pudiera gritar, todo se apagó. No hubo más luz, ni sonido, ni vida. La mansión, el bosque, Leo, todo se desvaneció en el tiempo. Nadie volvió a saber de Clara ni de sus amigos. La casa permaneció allí, solitaria, esperando a que nuevos incautos cayeran en su trampa. Y aquellos que se acercaran, aquellos que escucharan los susurros en la oscuridad, serían los siguientes en alimentar al monstruo que había estado esperando durante generaciones.